y eso termina provocando la aparición del cáncer. Ahora, cuidado porque hay un pequeño porcentaje de cánceres de pulmón que pueden estar en relación con la exposición laboral a sustancias cancerígenas, por ejemplo, al arsénico, a los asbestos, al cromo, a las radiaciones, al cloro, al níquel, al berilio, al cadmio, el cloruro de vinilo. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis laboral para ver si es un cáncer desencadenado por exposición laboral. También la polución ambiental en las grandes ciudades podría justificar la aparición de una mayor incidencia de cáncer de pulmón, aún en pacientes no fumadores. Y la fibrosis pulmonar, la esclerodermia y la sarcoidosis predisponen a la aparición, sobre todo de la forma bronquiolo-alveolar. Está discutido si fumar marihuana puede producir cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un cáncer particularmente letal. Suelen tener también alta incidencia estos pacientes de tumores de boca y tumores de laringe. A veces usted tiene un paciente que hace un cáncer de boca y después hace un cáncer de pulmón, o un paciente que tiene un cáncer de laringe y después hace un cáncer de pulmón. Son cánceres que se asocian mucho entre sí. Y es un tumor muy letal el cáncer de pulmón. En 5 años, a los 5 años de descubierto el cáncer de pulmón, solo están vivos un 15% de los pacientes. O sea que es un cáncer que tiene muy mal pronóstico. Desde el punto de vista anatomopatológico, ustedes habrán estudiado con el doctor Macías que tenemos el carcinoma de células escamosas o epidermoide. Ese carcinoma empieza en los bronquios porque ocurre una metaplasia del epitelio bronquial por la acción del tabaco. Normalmente el epitelio bronquial es un epitelio pseudoestratificado ciliado que se transforma en un epitelio estratificado y luego sobre ese epitelio estratificado aparece el cáncer. Después tenemos el adenocarcinoma. Se considera el adenocarcinoma como el tipo más común de cáncer. Representa el 40% de los cánceres de pulmón. Se ubica en la periferia del pulmón. Muchas veces aparece como un nódulo pulmonar y a veces hay que diferenciar si ese nódulo es un tumor primario del pulmón o si es una metástasis. Muchas veces aparecen sobre lesiones pulmonares previas. Después está el carcinoma broncoalveolar. El carcinoma broncoalveolar es bastante raro, es el 1% de los cánceres de pulmón. Estos cánceres, el bronquiolo alveolar, fabrica mucina, pero fabrica mucina en gran cantidad y esa fabricación de mucina produce una broncorrea persistente y severa que lleva a la deshidratación. Yo vi a un paciente con cáncer bronquiolo alveolar. El tipo vivía con un balde al lado de la cama o al lado del sillón y cada 3 minutos estaba expectorando, pero un material viscoso, la mucina, con células neoplásicas, por supuesto. Y el tipo, cuando yo lo voy a ver, tenía medio balde lleno de líquido. Le digo, ¿en cuánto tiempo se llenó esto? No, esto desde hoy a la mañana. Eran las 8 de la noche. O sea, el tipo tenía prácticamente 200, 300 mililitros de expectoración de esa mucina, con lo cual el tipo se deshidrata. Y semiológicamente este cáncer produce crepitantes a la auscultación,
porque los alvéolos están invadidos por la mucina y se propaga rápidamente al otro pulmón, porque esa mucina pasa fácilmente de un pulmón al otro. Es un cáncer que dura varios años, pero es muy resistente a todo tipo de tratamiento. Después está el cáncer de células grandes, es también un cáncer de la periferia del pulmón, pero es un cáncer que alcanza gran tamaño y que frecuentemente se cavita, o sea, se necrosa una parte del cáncer y aparece una cavidad o caverna, dando una imagen parecida a un absceso pulmonar. Y finalmente tenemos el más maligno, que es el carcinoma de células pequeñas o células en avena o Hot-cell. Es un cáncer que empieza en la submucosa del bronquio, produce grandes masas blanco-grisáceas que ocluyen las vías aéreas proximales. Se cree que son células que derivan de células neuroendocrinas. Es un tumor muy maligno, da metástasis rápidamente, invade el mediastino y en general no es pasible de tratamiento quirúrgico, porque cuando se lo descubre ya está diseminado y solo se lo trata con quimioterapia o con radioterapia. Vamos a las manifestaciones clínicas. 10% son pacientes que están totalmente asintomáticos y que se detecta el cáncer porque le pidieron una placa de tórax por otra razón y de casualidad se encuentra que tiene un cáncer de pulmón. 10% de los casos. Después tenemos aquellos que debutan con síntomas generales. Los que debutan con síntomas generales tienen pérdida de peso, pérdida de apetito, lo que se llama un síndrome de impregnación, malestar general, astenia, una anemia de trastornos crónicos. Es raro que el cáncer de pulmón debute con síntomas generales. Es raro. Ponele un 6%, 7%. Pero si lo hace, si tiene síntomas generales como debut, tiene muy mal pronóstico. Son tumores que tienen muy mal pronóstico. Después tenemos las manifestaciones que ocurren por el tumor directamente en el propio pulmón. Entonces, en el propio pulmón podemos tener, primero, el cáncer crece adentro del bronquio. Entonces, cuando crece adentro del bronquio, el bronquio está ocluido parcialmente. Esa oclusión parcial del bronquio hace que el moco se estanque. Y ese estancamiento del moco puede producir que el moco se infecte, que el paciente haga una neumonía. Entonces, siempre que usted tenga, esto por favor póngalo recuadrado, siempre que usted tenga una neumonía en un paciente fumador importante, usted sabe que el 3% de esas neumonías tiene abajo un cáncer de pulmón. Usted lo que tiene que hacer es tratarle la neumonía, curarle la neumonía, y después de curarle la neumonía, usted le tiene que pedir una endoscopía, a ver si tiene un cáncer asociado a la neumonía. Por supuesto que esa masa proliferante a nivel del bronquio puede sangrar. Al sangrar puede dar hemoptisis o expectoración hemoptoica. Eso se ve en el 35% de los casos. Acá es muy importante que usted se grabe en la cabeza que si usted tiene sospecha de cáncer de pulmón, usted le tiene que hacer una endoscopía, una videoendoscopía bronquial. ¿Por qué? Porque el tumor crece adentro del bronquio y si usted le hace una tomografía puede no verlo.
usted tiene que hacerle siempre una endoscopía. Por favor, esto lo recuadran, lo marcan, lo subrayan. Muchas veces por la presencia del tumor en el bronquio, el tumor se comporta como un cuerpo extraño y entonces el paciente tiene tos. Es una tos, pero el problema que tenemos es que es un EPOC, entonces el tipo tose habitualmente. Tiene que ser un paciente muy observador, muy inteligente, que diga, mire doctor, yo siempre toso por el faso, pero este último mes estoy tosiendo mucho más. Es un tipo muy observador para que discrimine eso. Alguna vez lo he visto, pero no es una cosa tan común. También, a veces los tumores sufren necrosis y entonces cuando el paciente expectora, puede expectorar como unos fragmentos negruzcos. Esos fragmentos negruzcos son pedacitos de tumor necrosado. Eso también a usted le tiene que llamar la atención. Por supuesto que si se tapa totalmente el bronquio, el paciente va a tener una atelectasia. Entonces, usted puede presentarse con una atelectasia del lóbulo superior, del lóbulo inferior, del lóbulo medio, si se ocluye totalmente el bronquio. Es raro que el cáncer de pulmón se presente con disnea. Tiene que ser un tumor muy extendido, que ocupe una gran parte del parénquima pulmonar, y eso ya lo va a ver usted en estadios muy avanzados. Sí puede ocurrir que el tumor se necrose, se cavite y produzca un verdadero absceso. Eso se puede ver. Si el tumor se necrosa y es un tumor que está en contacto con la pleura, se puede producir a veces un neumotórax. El 4% de los neumotórax son tumorales. A veces el tumor se puede extender a lo largo del pulmón siguiendo los vasos linfáticos y puede dar lo que se llama una linfangitis carcinomatosa. La linfangitis carcinomatosa va a dar una imagen pulmonar sucia, bastante parecida a la del EPIC. Justamente es un diagnóstico diferencial del EPIC. Puede haber a veces dolor o disconfort en el tórax. Eso se ve en el 50% de los casos. Y los tumores de la cicatriz suelen ser adenocarcinomas que aparecen en lesiones pulmonares previas. Son más comunes en los lóbulos superiores. Entonces, esas serían todas las manifestaciones que usted puede tener del cáncer de pulmón en el propio pulmón. Después tenemos manifestaciones porque invade órganos cercanos, órganos adyacentes, por contigüidad, órganos contiguos. Bueno, ahí lo más común es la invasión de la pleura. Si se invade la pleura, el paciente va a presentar un derrame pleural. Es un derrame tipo exudado o hemorrágico. El paciente va a tener disnea, dolor tipo puntada de costado. Los derrames tumorales son derrames que usted los punza, los drena y vuelven a formarse rápidamente. O sea, recidiva el derrame. ¿Y acá cómo hace usted para diagnosticarlo? Bueno, usted lo va a punzar, va a hacer la toracocentesis y va a mandar el líquido que le saca de la pleura, se lo va a mandar al patólogo y el patólogo le va a buscar células neoplásicas. Puede que las encuentre, pero a veces no. Si no encuentra las células neoplásicas, pero usted tiene una alta sospecha de que la pleura
está invadida por el cáncer, usted ahí tiene que llamar al cirujano de tórax, tiene que hacerle una toracoscopía. La toracoscopía es que le hace un tajito en la costilla, en el espacio intercostal, se hace un agujerito, se produce un neumotórax y usted por ahí mete el endoscopio, que se llama toracoscopio, y entonces mira toda la pleura y va a ver que hay sectores de la pleura donde hay invasión tumoral. Lamentablemente, cuando el cáncer tiene invasión pleural, en general es fatal. No se puede operar la pleura y además el pronóstico suele ser muy malo en un plazo bastante corto. Tenemos un tipo peculiar de tumores que son los tumores de los vértices del pulmón. Estos tumores de los vértices pulmonares, yo les aconsejo que cuando ven la placa, usted compare siempre vértice derecho con vértice izquierdo, campo medio derecho con campo medio izquierdo, base derecha con base izquierda. Usted tiene que comparar un pulmón con el otro. Acá usted va a ver que uno de los vértices está opacificado porque está tomado por el tumor. Estos son los que se llaman síndrome de Pancoast-Tobías. Son tumores del vértice pulmonar. Estos pacientes, estos tumores tienen una característica. Invaden rápidamente la pleura. Primer punto. Segundo punto, está muy cercano ahí el ganglio cervical superior. Entonces, ese ganglio simpático puede ser destruido por el tumor. En ese caso va a dar un síndrome de Claude-Bernard-Horner, o a veces simplemente el ganglio está irritado por la presencia del tumor y produce un síndrome de Purfure-Dupetit. Usted se acuerda que el Claude-Bernard produce miosis, o sea, una pupila mucho más chica de lo normal. En cambio, el Purfure-Dupetit produce midriasis. De acá sacamos una cosa importante. Usted al paciente que tiene un cáncer de pulmón le tiene que mirar el tamaño de las pupilas. Un día yo estaba en quinto año, como ustedes, era un alumno muy estudioso, estaba haciendo guardia en el hospital de San Miguel. Y viene a la consulta un hombre de unos 54 años, de Misiones. Vieron que en Misiones hay mucho alemán, entonces tenés una rara mezcla de gente que es morocha pero con ojos claros. Este hombre era morochito con ojos celestes. Y el señor viene a consultar porque me decía que tenía mucha tos. Mucha tos. No paraba de toser. Cuando yo estoy hablando con él, le miro los ojos y de golpe veo que la pupila del lado derecho era mucho más chiquita que la del lado izquierdo. Se veía muy bien porque tenía ojos claros. Entonces digo, no me digas que esto es el famoso Claude-Bernard-Horner. Entonces le pedí una placa de tórax y el señor tenía un cáncer en el vértice del pulmón derecho y efectivamente lo que yo estaba viendo era un Claude-Bernard-Horner. También ahí en el vértice, muy cerquita del vértice, pasan los nervios del plexo braquial, que son los que inervan todo el brazo y el antebrazo. Entonces, es común que el paciente tenga hormigueos, sensación de electricidad,
en el brazo y puede tener dolor. Dolor en el antebrazo, dolor en el brazo o dolor en el hombro. Acá es muy importante hablar a aquellos de ustedes que van a ser traumatólogos. El señor tiene 50 años y te viene a ver a vos porque tiene un dolor en el hombro. Como vos sos traumatólogo, ¿qué le vas a preguntar? Y levantó alguna maceta, hizo algún esfuerzo. Sí, hice un esfuerzo, levanté una maceta. Ah, bueno, debe ser eso, que tiene distendido el manguito rotador. Esta pelotudez que cuentan los traumatólogos. Todo muy lindo, pero el tipo no se va sin una placa de tórax. Porque vos le sacás la placa de tórax y resulta que el tipo tenía un cáncer en el vértice derecho. Y el dolor era un dolor neural por compresión del tumor contra los nervios del plexo braquial. Entonces esto es muy importante que ustedes no se lo traguen. También es otra invasión común la invasión del esófago. La invasión del esófago puede producir disfagia y a veces puede producir fístulas entre el bronquio y el esófago. El problema es que cuando vos tenés una fístula entre el bronquio y el esófago, cada vez que comes, la comida pasa al pulmón y el paciente hace una neumonía. Si una neumonía se comporta como una neumonía aspirativa, porque la comida se me va al pulmón. El martes les contaba a los chicos que una vez, cuando yo estaba a cargo de un sanatorio importante, se interna una señora con una neumonía. Cuando yo leo la historia clínica dice, este año tuvo 3 neumonías, esta es la 4ª. Eso te tiene que llamar la atención. ¿Cómo una persona va a tener en un año 4 neumonías? Algo está pasando. Entonces voy a ver a la señora. La señora tenía efectivamente una neumonía, estaba con antibióticos, estaba mejor. Le digo, señora, ¿usted sabe expectorar? Sí, yo expectoro, saco flema. A ver, muéstreme la flema que usted saca. Entonces me da un vasito donde tenía la flema, miro y en el medio de los mocos tenía pedacitos de zanahoria. Digo, pero señora, acá hay pedacitos de comida. Ah, sí, yo cuando expectoro siempre tengo pedacitos de comida. Entonces, bueno, evidentemente tiene una fístula. Se le pide una broncografía y en la broncografía se veía el bronquio comunicado con el esófago. Por suerte era una fístula que no era maligna, era una fístula benigna. Eso es rarísimo. Cuando fui a leer había 50 casos en el mundo, o sea que el mío era el 51. Y conseguí un cirujano que le reparó el esófago, le reparó el bronquio, le separó el bronquio del esófago y le curó la fístula y la señora nunca más tuvo neumonías. Pero los pacientes que tienen cáncer, la aparición de una fístula entre el esófago y el pulmón termina matándolo. Usted no puede ir a cerrar la fístula porque es una fístula tumoral. Finalmente, los cánceres altos es bastante común que puedan invadir las costillas, la clavícula y que pueda invadir las vértebras del tórax. Por supuesto que cuando hay una invasión ósea, el paciente va a tener un dolor intenso, permanente, persistente, todo el día, acostado, levantado, porque el tumor le está invadiendo los huesos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entiende bien?
Sí. Sí. Bueno, muy bien. Después nos quedan la diseminación a los ganglios del mediastino. Si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos del síndrome mediastinal y sobre todo los cánceres de pulmón afectan al mediastino medio. Y ahí tenemos distintos síndromes. Por ejemplo, se puede dar metástasis a los ganglios del mediastino y puede dar compresión del nervio laringio recurrente. Si usted tiene comprimido el nervio laringio recurrente, va a tener una parálisis de cuerda vocal. Y esa parálisis, usted la puede poner en evidencia mandando al paciente al otorrino. El otorrino le hace una laringoscopía y cuando le hace la laringoscopía le dice al paciente, diga A. El paciente dice A. El otorrino ve que se mueve una cuerda vocal, pero la otra no. Esto produce que el paciente esté disfónico, pero es una disfonía muy particular, que se llama voz bitonal. Voz bitonal quiere decir que el paciente viene hablando así, de golpe pasa a hablar así, y de golpe vuelve a hablar así, otra vez vuelve a hablar así. O sea, mientras habla se producen cambios en el tono de la voz, con dos tonos. Eso es la voz bitonal. Los ganglios también pueden comprimir al frénico. Al comprimir al frénico van a producir una parálisis de un hemidiafragma. Usted se va a dar cuenta que tiene el hemidiafragma paralizado porque cuando lo percute va a encontrar que hay matidez en un pulmón mucho más alta que en el otro pulmón. Y si lo hace respirar hondo, va a ver que ese diafragma no excursiona. O sea que semiológicamente usted puede detectar la parálisis diafragmática y usted le puede pedir una radioscopía. La radioscopía es que usted lo coloca al paciente frente a los rayos, pero en un estudio dinámico, y le dice que respire, y usted va a ver que hay un diafragma que sube y baja, y el otro diafragma que no se mueve. Entonces le dice, tiene una parálisis de diafragma, tiene metástasis, tiene invadido el nervio frénico. También se puede invadir el vago. La invasión del vago produce tos. Es una tos seca, perruna, persistente. Pueden tener bradicardias y taquicardias inexplicables. Ya dijimos que si se invade el ganglio cervical superior puede dar síndrome de Claude-Bernard-Horner y síndrome de Purfure-Dupetit. Puede dar compresión de la vena cava inferior. Y una complicación frecuente es el síndrome de la vena cava superior. Este síndrome de la vena cava superior está en el 8% de los tumores de pulmón. Es más común en los tumores del lado derecho. Se puede presentar también en el cáncer de mama, en los linfomas. La vena cava es una vena corta que tiene 8 centímetros y la vena cava superior recibe recibe toda la sangre de la cabeza
y recibe la sangre de los brazos del paciente. Cuando usted tiene un tumor en la que comprime la vena cava, usted va a desarrollar un edema. Es un edema que se llama enesclavina. Es un edema que ocupa los hombros, los cuellos y la cara. La sangre no puede volver al corazón, entonces el paciente tiene la cara totalmente abotagada, tiene una cara edematosa. Puede tener sangrado por la nariz, congestión nasal, va a tener una lengua agrandada de tamaño con edema, cefalea, inyección de las conjuntivas, y el paciente se muere de enclavamiento cerebral. Si usted, las yugulares están distendidas en forma bilateral, pero no hay colapso respiratorio de las yugulares. Y en la zona de la clavícula usted puede ver una circulación colateral, que es una circulación a través de la cual la sangre está intentando regresar al corazón, tratando de gambetear la zona obstruida. Cuando usted tiene un síndrome de la vena cava superior, es una emergencia oncológica. Usted lo tiene que tratar rápidamente, porque si no, el paciente se muere en pocos días. Se le da corticoides para bajar el edema que rodea al tumor y usted tiene que llamar al cirujano vascular, y el cirujano vascular le tiene que hacer al paciente un bypass, un puente que bypassea el tumor para que la sangre pueda regresar al corazón derecho. Y por supuesto, después le va a tener que tratar con quimioterapia el tumor. También a veces se invade el pericardio. Cuando se invade el pericardio, usted va a tener un derrame pericárdico que va a ser un exudado o puede ser hemorrágico. Y si ese derrame pericárdico es masivo, se puede llegar a producir un taponamiento cardíaco y el paciente se puede morir. Y si usted tiene mucho líquido en el pericardio, ese líquido no deja que el ventrículo lata adecuadamente y se llene adecuadamente porque el líquido comprime las paredes del ventrículo. Eso es un taponamiento cardíaco. He visto morir pacientes con cáncer de pulmón con taponamiento cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí. Claro, del mismo lado. Si el tumor está del lado derecho, le comprime el plexo braquial del lado derecho y él va a tener dolor en el hombro o dolor en el brazo o hormigueo en el brazo. Y usted tiene que pensar, tiene acá algo en el vértice que le está comprimiendo. Lo primero que tiene que hacer es sacarle una placa de tórax. Entonces con eso usted enseguida se da cuenta que tiene el tumor. Puede ser en el vértice derecho, puede ser en el vértice izquierdo. Cualquiera de los dos lados. Y el paciente va a presentar tos. ¿Cómo?
Va a presentar tos con el síndrome paraneoplásico particular. El cáncer de pulmón tiene tos, y tiene una tos en general, sobre todo cuando es endobronquial. El cáncer de pulmón, cuando es endobronquial, puede tener tos. Pero el problema, yo le explicaba, es que estos pacientes son EPOC, muchos. Y los EPOC tosen, los fumadores tosen habitualmente. Entonces es raro que el tipo se dé cuenta que tose más de lo habitual. Tiene que ser un tipo muy observador. Una vez me pasó, me cayó un paciente y me dijo, mire, yo siempre toso, pero nunca tosí como estoy tosiendo este mes. Este mes toso todo el tiempo. Bueno, tenía un cáncer de pulmón, tipo observador. Pero no todos son tan observadores, ¿no? No todos son tan observadores como para detectar y darse cuenta de eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Fíjense toda la forma de presentación que hemos dicho, porque hemos hablado de neumotórax, de neumonía, de derrame pleural, de atelectasia. Dijimos que se puede presentar con el síndrome mediastinal, el Claude-Bernard-Horner, el Purfure-Dupetit, el síndrome de la vena cava superior. Fíjense todas las maneras que se puede presentar el cáncer de pulmón. Por eso yo siempre le digo a los alumnos, yo te tomo cáncer de pulmón. Tomándote cáncer de pulmón, te tomé todo pulmón. Te paseo por todos los temas de pulmón, derrame, atelectasia, neumotora, neumonía, te paso por todos los temas, tomándote uno solo. ¿Mm? Vamos a las manifestaciones metastásicas del cáncer de pulmón. Bueno, son comunes las metástasis al otro pulmón. Esto es bastante común, metástasis al otro pulmón. También son comunes las metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales se suelen presentar con convulsiones o a veces con ACV hemorrágico, porque las metástasis tienden a sangrar. Son más raras las metástasis hepáticas del cáncer de pulmón. Son raras. En general en tumores ya en estadio muy avanzado. También son raras y de estadio avanzado las metástasis al retroperitoneo. Las metástasis óseas tampoco son tan comunes. El tumor de pulmón no es un tumor que ame el hueso. Hay otros tumores que prefieren el hueso, por ejemplo la próstata, el riñón, la tiroides. El cáncer de pulmón no es de ir mucho al hueso. Otra metástasis común es la metástasis en las suprarrenales. La metástasis en las suprarrenales, si afecta bilateralmente, o sea, a ambas suprarrenales, el paciente puede manifestar una insuficiencia suprarrenal aguda y esa insuficiencia suprarrenal aguda se manifiesta con hiponatremia e hipercalemia. Siempre que usted vea hiponatremia con hipercalemia, usted piensa en insuficiencia suprarrenal aguda. El sodio normal es 140. Entonces, si yo tengo un sodio de 115, tengo hiponatremia. Y el potasio normal es hasta 5. Si yo tengo 5,8, tengo hiperpotasemia. Cuando usted tiene hiponatremia con hiperpotasemia, usted tiene una insuficiencia suprarrenal. Y eso lo va a tener si tiene afectadas las dos suprarrenales.
Porque si usted tiene una sola metástasis en una suprarrenal, no pasa nada porque la otra está funcionando bien. Entonces no le pasa nada. Usted, para ver las metástasis suprarrenales, le va a pedir una tomografía de abdomen superior con cortes de suprarrenales. Si le pide usted al radiólogo, le va a pedir, por favor, hágame una tomografía de tórax. La tomografía de tórax se pide con ventana pulmonar y con ventana mediastinal. Y le pide cortes de abdomen superior para visualizar la suprarrenal. El OTSEL le gusta mucho ir a la suprarrenal. Se ha descrito también, es raro, que usted tenga endocarditis tumoral. La endocarditis tumoral se llama endocarditis marántica y se produce porque émbolos del tumor llegan al corazón y se pegan a las válvulas cardíacas y destruyen las válvulas cardíacas. Los cánceres que dan metástasis en las válvulas son pulmón, próstata y páncreas. Es fácil de acordarse porque son las 3 P: pulmón, próstata y páncreas. Bueno, entonces esas serían las manifestaciones metastásicas. Y nos queda por último, fíjense que ya toda la forma que hablamos de que se puede presentar el cáncer, ¿no? Hablamos de un montón de formas. Nos quedan las formas paraneoplásicas del cáncer. Acá tenemos que aclarar qué es un síndrome paraneoplásico. Porque los alumnos, yo me di cuenta que los alumnos que llegan al 5º año no lo tienen claro, no tienen claro qué es un síndrome paraneoplásico. Un síndrome paraneoplásico implica que el cáncer fabrica alguna sustancia que ejerce efectos a distancia. Eso es una paraneoplasia. El Claude Bernard Horner y el Purfur du Petit no son paraneoplásicos. Porque el Claude Bernard Horner y el Purfur du Petit es porque se destruye el ganglio. Para que sea una paraneoplasia, tiene que ser: el cáncer fabrica una sustancia y esa sustancia produce efectos a distancia. Puede haber paraneoplasias hematológicas. Ahí, dentro de las neoplasias hematológicas, la más común es la tendencia trombótica. Muchos cánceres fabrican sustancias que inducen trombosis. Es más raro la coagulación intravascular diseminada asociada al cáncer de pulmón, eso es raro. A veces puede haber leucocitosis, eosinofilias paraneoplásicas. Después tenemos las paraneoplasias osteoarticulares. La más importante de estas paraneoplasias es lo que se llama la osteopatía o osteoartropatía hipertrofiante neúmica. Osteoartropatía hipertrofiante neúmica. Es más común en los cánceres epidermoides, en los OTSEL. El paciente se presenta con dedos con forma de palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. También pueden tener dolor en las muñecas, en los tobillos y en los huesos de las piernas, porque tienen depósitos óseos subperiósticos y esos depósitos producen dolor. Profe, Sí, ¿esa osteoartropatía es la misma que Bamberger-Pierre-Marie? ¿Es la misma? es la misma.
Se llama síndrome de Bamberger y Marie. Sí, es exactamente la misma. Pueden tener también en las zonas afectadas palidez, edema, sudoración de manos y pies. Si usted le extirpa el tumor, si usted le saca el tumor, el cuadro desaparece. O sea, se le van las uñas en vidrio de reloj y se le van los palillos de tambor, se le va todo. Pero si el tumor recidiva, vuelve a aparecer. También a veces el cáncer de pulmón aparece como artritis o artralgias generalizadas sin una causa aparente. O sea, sería como un síndrome articular generalizado para neoplásico. Entonces usted piensa, tiene una artritis reumatoidea, lo estudia pensando en artritis reumatoidea, le da todo negativo y el tipo lo que tiene es una paraneoplasia de un cáncer de pulmón. Sí. ¿Puede referir qué cosa? No, no, no. Por la osteoartropatía puede tener un poquito de dolor, pero nada invalidante. No es invalidante. No es invalidante la osteoartropatía. Bueno, después tenemos las paraneoplasias neurológicas. Ustedes van a ver que hay dos cánceres que tienen muchos síndromes paraneoplásicos, que son el cáncer de pulmón y el cáncer de riñón. Y dentro de las paraneoplasias neurológicas son bastante comunes. Puede haber una demencia paraneoplásica, en general es una demencia de rápida evolución, el tipo se demencia en pocos meses, y usted de pronto le saca una placa y le encuentra que tiene un cáncer de pulmón y que esa demencia era una demencia paraneoplásica. En general ocurre que el tumor fabrica sustancias tóxicas que llegan al sistema nervioso central y que destruyen neuronas y afectan a las neuronas. Puede haber un parkinsonismo paraneoplásico, o sea, un cuadro parecido al Parkinson, con temblor, rigidez. Puede haber un síndrome cerebeloso paraneoplásico, entonces el paciente va a tener un síndrome cerebeloso. Cuando usted tiene un síndrome cerebeloso, usted no se puede parar porque se cae al piso por la degeneración cerebelosa. Entonces, usted le pide una tomografía, va a ver que tiene atrofia de cerebelo, le pide la placa y en la placa aparece el cáncer de pulmón. También pueden tener una neuropatía periférica, es una neuropatía motora y sensitiva, es bastante frecuente, aparece en el 15% de los casos. Esta neuropatía hace que el paciente se quiere levantar de la cama y se le doblan las piernas. Se le doblan las piernas, no se puede mantener en pie. Después se ha descrito una miopatía necrosante paraneoplásica que produce necrosis a nivel del músculo. También se ha descrito una retinopatía paraneoplásica que puede dejarlo al paciente ciego. Y se ha descrito el síndrome de Eaton y Lambert. El síndrome de Eaton y Lambert se ve en el 6% de los casos, en tumores tipo Otzel, y produce un cuadro muy parecido a la miastenia gravis, un cuadro con una marcada debilidad muscular. Sí, esas son las paraneoplasias neurológicas.
Después tenemos paraneoplasias dermatológicas. Fíjese qué importante que es esto, porque usted dice, yo soy dermatólogo, yo no tengo nada que ver con un cáncer de pulmón. No, usted está equivocado, que le puede caer un paciente con un problema dermatológico y ese problema dermatológico es una paraneoplasia del cáncer de pulmón. Por ejemplo, puede tener una acantosis nigricans. La acantosis nigricans es tener un color amarronado en el cuello, en las axilas, en la ingle. Eso es un síndrome que puede ser por resistencia a la insulina, pero también puede ser paraneoplasia, acantosis nigricans. La dermatopolimiositis la vamos a estudiar el año que viene. Es una enfermedad del colágeno, tiene lesiones de la piel y debilidad muscular, una marcada debilidad muscular. Y de la gente que tiene dermatomiositis, el 30% tiene un cáncer. O sea que la dermatomiositis muchas veces es un síndrome paraneoplásico. Después tenemos una hiperpigmentación. De golpe el paciente la piel se le pone mucho más oscura. Eso se debe a que el tumor fabrica hormona melanocito estimulante. Le da un cuadro de hiperpigmentación. Se ha descrito lo que se llama el eritema giratum. El eritema giratum es típico del Otzell. Les pido que hagan una cosa, que después se metan en el Google Imágenes y pongan eritema giratum y vean cómo son las lesiones del eritema giratum. Puede haber necrosis digitales, pero necrosis digitales que se le necrosa un dedo, después se le necrosa otro dedo, después se le necrosa otro dedo. Eso también puede ser paraneoplásico. La hipertricosis lanuginosa. También le pido que lo vean en internet. La hipertricosis se le llena toda la cara de pelo. Parece el hombre lobo. El tipo tiene toda la cara llena de pelos. Porque el tumor fabrica una sustancia que estimula que aparezcan pelos en el rostro. Y a veces puede haber vasculitis paraneoplásicas que afectan la piel y pueden afectar también los nervios periféricos. Y nos queda para terminar la presentación clínica las paraneoplasias endócrinas. Paraneoplasias endócrinas es que el tumor fabrica una hormona o fabrica una sustancia parecida a la hormona. Se han descrito varias producciones, por ejemplo, tumores que fabrican una sustancia parecida a la paratormona. Entonces el paciente tiene una hipercalcemia tumoral. Cuando usted tiene una hipercalcemia tumoral, usted por la hipercalcemia, el calcio normal es hasta 10. Cuando usted tiene una hipercalcemia tumoral, tiene 12, 13 de calcio. Y esa hipercalcemia va a producir gran pérdida de agua y sodio, produce trastornos del sensorio, el paciente tiene confusión mental y, por supuesto, usted tiene que rápidamente pedirle un dosaje de calcio. Se encuentra que el tipo tiene 13 de calcio, usted le pide una placa de tórax y le encuentra el tumor. A veces los tumores pueden dar un cuadro cushingoide porque el cáncer fabrica ACTH. Esto se ve más en los Otzell.
Otro cuadro grave que ha mejorado últimamente el pronóstico también de los OPSEL es que el paciente tenga un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. O sea, el cáncer fabrica hormona antidiurética y la hormona antidiurética retiene agua. Retener agua produce una hiponatremia dilucional. Es una hiponatremia sin edemas, con un sodio en orina elevado. Antes era mortal. Cuando usted tenía esto se moría el paciente. Ahora han salido al mercado unos fármacos que actúan sobre el receptor renal de la hormona antidiurética y entonces bloquean el efecto renal de esta sustancia similar a la hormona antidiurética que es fabricada por el tumor. Se han descrito también secreción de péptido natriurétrico, tumores que fabrican gonadotrofinas, pueden producir ginecomastia, tumores que fabrican prolactina, y entonces en un varón la prolactina suele producir pérdida de la libido, pérdida de la erección, disfunción eréctil. Y también se ha descrito producción de péptido intestinal vasoactivo, el BIP. Bueno, entonces, como ven, la presentación clínica es bastante compleja y esto explica por qué a veces es difícil diagnosticarlo. Porque, claro, si usted viene con mucha tos, expectoración hemoptoica y dolor en el tórax y es fumador, todo el mundo va a pensar que usted tiene un cáncer de pulmón. Pero si usted de pronto viene con un síndrome de parkinsoniano, de parkinsonismo, y usted tiene 60 años, usted necesita que a alguna mente se le ocurra que ese parkinsonismo puede ser paraneoplásico. Que usted tiene abajo del parkinsonismo, tiene un cáncer de pulmón. Entonces, esto es lo que dificulta el diagnóstico, hace que el diagnóstico sea más complicado. O usted puede ir al dermatólogo y el dermatólogo le encuentra una dermatopolimiositis o le encuentra un eritema giratum y entonces le pide la placa y ahí aparece el cáncer. Entonces, a veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico cuando empieza con síndromes paraneoplásicos. Tengo que decir una cosa más de los síndromes paraneoplásicos en general. El síndrome paraneoplásico puede coincidir con el tumor, puede aparecer después que el tumor ya fue descubierto, pero a veces puede preceder al cáncer. Usted dirá, pero ¿cómo doctor usted va a tener el síndrome paraneoplásico antes del cáncer? Claro, lo que pasa es que yo dije que las células tumorales empiezan a fabricar una sustancia tóxica que actúa a distancia. Pero quizá usted tiene pocas células tumorales en el primer momento y entonces todavía no tiene un cáncer que claramente se ve en las imágenes. Y entonces usted empieza la enfermedad con el síndrome paraneoplásico. Y a los 6 meses o a los 7 meses se descubre su cáncer. Se descubre su cáncer. Yo les contaba a los alumnos el martes que un día voy al consultorio de un amigo mío, otorrino, y estaba con un amigo que era abogado. Entonces cuando llego, mi amigo le dice, contale al doctor que sabe medicina, ¿qué es lo que te pasa? Y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, no, estoy muy rígido para caminar y cada vez que hablo tengo la voz muy difónica, no puedo dar clase. Digo, a ver, camine acá adentro. Camina, el tipo caminaba totalmente rígido. Le digo, mire, usted tiene un Parkinson.
Sí, usted sabe que yo pensé que tenía un Parkinson. Bueno, mire, vaya a ver a este neurólogo, amigo mío, que lo va a ver. Va a ver al neurólogo, le dice que tiene un Parkinson, le medica el Parkinson. A los 6 meses me encuentro con mi amigo y me dice, ¿te acordás de mi amigo, el abogado? Sí, le digo, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Bueno, ahora tiene un cáncer de pulmón y tiene derrame pleural y tiene el vértice pulmonar. Ah, le digo, entonces el Parkinson que vimos era un Parkinson paraneoplásico, era un Parkinson asociado al cáncer. Y muy interesantemente, el paciente desarrolló una demencia por cáncer. En 3 meses se demenció, estaba totalmente demenciado. Se murió en 6, 7 meses, pero cuando murió ya no conocía a la familia, no conocía a nadie, estaba totalmente demenciado. Entonces fíjense lo que es un síndrome paraneoplásico. Apareció antes que el cáncer. Antes que el cáncer. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pasamos a la metodología. Bueno, en la metodología, ¿qué podemos pedir? Bueno, antiguamente se hacía lo que se llama el citológico seriado de esputo. Citológico seriado de esputo era recolectar todo lo que el paciente expectoraba durante 3 días y ese material se le mandaba al patólogo y el patólogo buscaba células neoplásicas. Solamente sirve si el paciente tiene un tumor adentro del bronquio principal, del bronquio grande. Si tiene un adenocarcinoma, que es un tumor periférico, el estudio no sirve. Después tenemos la broncoscopía. La broncoscopía se hace una broncoscopía con un broncoscopio flexible. Es muy útil si el tumor está dentro del bronquio. Si está dentro del bronquio, lo detecta fácilmente la broncoscopía. Ahora, guarda que si tenés un tumor periférico como un adenocarcinoma, ese tumor no se ve en la broncoscopía, se ve en la TAC. Por eso usted siempre le va a tener que pedir TAC y broncoscopía, las dos cosas. Si el tumor es un tumor grande, sí. ¿Qué cosa? El centellograma óseo. Centellograma se usa sobre todo como el centellograma óseo para detectar con tecnecio, para detectar las metástasis óseas. En general dijimos que el cáncer de pulmón va poco a hueso, salvo el OTSEL. El OTSEL puede ir a hueso. Entonces, si usted tiene un OTSEL, le puede hacer un centellograma óseo. Sí, porque esos van a hueso. Si yo tengo una gran masa, un cáncer que es una gran masa cercana al hilio pulmonar, ahí la forma más fácil es hacer una endoscopía y hacer una biopsia que se llama transbronquial. Y usted tiene como un estilete que atraviesa la pared del bronquio, se mete en el pulmón y le saca una muestra de pulmón de la masa. Entonces, para aquellos cánceres que tienen masas parailiares, la mejor manera de estudiarlo es con una biopsia transbronquial. Ahora, aquellos tumores que se presentan como nódulos periféricos,
ahí usted está muy lejos del bronquio. Entonces, en esos casos es preferible hacer una biopsia a través de la pared del tórax. Se llama biopsia transparietal. Esto es pregunta de examen. O sea, ¿qué estudio usted le pide en un caso y qué estudio usted le pide en el otro? Por supuesto que si hay un derrame pleural, usted lo va a punzar, va a mandar el líquido para que el patólogo detecte las células neoplásicas, y ya dijimos que si no las encuentra, le tiene que pedir una toracoscopía para biopsiar las lesiones pleurales sospechosas. La tomografía de tórax siempre debe pedirse. Se pide muchas veces tomografía de tórax y de abdomen, sobre todo de abdomen superior, para detectar las metástasis suprarrenales. La tomografía por emisión de positrones es un estudio que consiste en lo siguiente. Se le da a tomar al paciente glucosa marcada con una sustancia radiactiva. Las células tumorales solo consumen glucosa. Entonces, donde usted tiene una masa tumoral, va a haber una gran concentración de radiactividad. Y entonces después le hacemos una tomografía. Entonces ahí donde está la radiactividad, ahí hay una metástasis del tumor. Eso es la tomografía por emisión de positrones. Si usted quiere ver el mediastino lo va a ver con la tomografía. Ya le dije que en la tomografía usted le pide ventana mediastinal y ventana pulmonar. Y a veces se hace un estudio que se llama mediastinoscopía. Mediastinoscopía es que usted le mete un aparatito en el mediastino y le puede biopsiar los ganglios paratraqueales y los ganglios del hilio pulmonar. Entonces eso se llama mediastinoscopía. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el cáncer de pulmón? En general, el mejor tratamiento es la cirugía. Pero usted tiene un problemita. El problemita es, ¿tolera el paciente que yo le saque medio pulmón? ¿Sigue vivo y respirando con el pulmón que le queda? ¿Le alcanza? Usted tiene que pensar que estos son pacientes con EPOC muchas veces. Entonces usted dice, tiene un cáncer del lóbulo superior. Bueno, le volamos el lóbulo superior. Fenómeno. Con lo que le queda de pulmón, ¿puede respirar o no? Entonces, a veces hay que pedirle centellogramas de ventilación, perfusión, para ver cuánto participa del intercambio gaseoso cada lóbulo y cada sector, y calcular si el paciente tolera o no tolera la cirugía. En los últimos años se agregaron algunos estudios. Tenemos lo que se llama la broncoscopía con fluorescencia. Es un broncoscopio que en la punta tiene una luz fluorescente y se vio que en las zonas donde hay un cáncer en el bronquio, con la luz fluorescente, esas zonas se ven con mejor nitidez. Después está la broncoscopía virtual. La broncoscopía virtual se está haciendo como una broncoscopía mediante la tomografía computada y reconstrucción tridimensional de los bronquios. Es útil para localizar la lesión, pero el problema que tiene la broncoscopía virtual es que no le permite a usted biopsiar la lesión. Usted necesita para biopsiar hacerle una broncoscopía convencional.
Después hay una broncoscopía que se llama broncoscopía con navegador electromagnético. Es como un endoscopio que cuando usted lo introduce, le permite a usted biopsiar un ganglio porque tiene el endoscopio, está como guiado por ciertas cosas magnéticas que hace que lo guíen en el camino hacia donde tiene que llegar para tomar la biopsia del ganglio que está, del ganglio sospechoso. Después está lo que se llama tomografía pulmonar en tiempo real. La tomografía pulmonar en tiempo real permite tomar imágenes del pulmón en 30 segundos mientras la persona está respirando. Eso permite ver si está invadiendo o no está invadiendo alguna estructura y esa invasión puede a veces contraindicar la cirugía. Otra novedad es el broncoscopio con ultrasonido. Es un ecoendoscopio. Permite ver cuán afectada está la pared del bronquio y puede ver mejor los ganglios afectados para permitir la biopsia de esos ganglios. La endoscopía digestiva alta con ultrasonido también permite ver si hay compromiso esofágico. La mediastinostomía, o sea, teníamos la mediastinoscopía y ahora se agregó la mediastinostomía, que es hacer como una pequeña cirugía para biopsiar ganglios del mediastino a los cuales no llega con el mediastinoscopio. Y después se están buscando en la biopsia de pulmón determinados genes, y esos genes que se detectan en la biopsia, los detecta el patólogo, permiten elegir mejor a qué quimioterapia va a responder el paciente mejor. O sea, permite hacer una especie de farmacología orientada genéticamente. Una pregunta que a veces hacen los alumnos ¿es conveniente hacerle al paciente fumador una placa de tórax todos los años para detectar el cáncer de pulmón? ¿Tiene algún valor predictivo eso? Se vio que no sirve. Ni tomografías, ni radiografías, ni citologías de esputo. La única medida más razonable, sí, es insistirle al paciente que deje de fumar. Cuando usted deja de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón recién baja a 0 cuando usted dejó de fumar hace 7 años. A veces también hay cánceres de pulmón que pueden tener cierto componente genético familiar. Entonces, si al tipo le dice, mi papá murió de cáncer de pulmón, mi tío murió de cáncer de pulmón, mi abuelo murió de cáncer de pulmón, bueno, cuidado porque ese tipo tiene una agregación genética de cáncer de pulmón. Y en eso sí se justificaría hacerle placa frecuentemente y buscar a ver si le aparece el cáncer, hacerle endoscopías, a lo mejor alguna endoscopía preventiva, porque son pacientes que tienen una carga genética de cáncer de pulmón muy elevada. ¿Puede haber otros cánceres en el pulmón? Sí, puede haber otros cánceres. Vamos a hablar rápidamente. Están lo que se llaman los tumores carcinoides del bronquio.
Tumores carcinoides se ven en el 2%. La mayoría, el 90%, son benignos. Solamente 10% son malignos. Y son tumores que producen atelectasia, pueden producir hemoptisis, porque tienen mucha tendencia al sangrado, son muy vascularizados, a veces se presentan como un nódulo pulmonar solitario con un margen lobulado. Se pueden detectar con la tomografía y se pueden detectar con un centellograma con octiotride marcado con indio 123. Estos tumores se aconsejan que no deben ser biopsiados, porque si los biopsias hacen hemorragias muy severas. Pueden tener síndromes paraneoplásicos como Cushing, acromegalia, Zollinger-Ellison, y a veces presentan lo que se llama el síndrome carcinoide. Síndrome carcinoide se ve más en los carcinoides digestivos, pero se puede ver también en los carcinoides bronquiales. Puede producir un cuadro asmatiforme con broncoespasmo, diarrea, vómitos. Pueden tener flash cutáneo, pueden tener hipotensión y pueden tener fibrosis de las válvulas cardíacas. Si usted detecta un carcinoide, el tratamiento es quirúrgico. Se lo opera y se lo reseca. 90% dijimos que eran benignos. Después hay otros tumores más raros, como el amartoma. Son tumores de origen mesenquimático, que tienen músculo liso, colágeno o cartílago. Tienen calcificaciones con una imagen que se llama imagen en pochoclo. Puede haber adenomas bronquiales, leiomiomas bronquiales, lipomas, condromas, teratomas y endometrosis pulmonar. A veces puede confundir con un cáncer de pulmón una vasculitis de Wegener, una sarcoidosis o metástasis de otros tumores. Ustedes se acuerdan que la sarcoidosis se presenta con imágenes reticulares, pero puede presentarse con imágenes alveolares y con imágenes nodulares. Cuando se presenta con imágenes nodulares puede simular un cáncer. Lo mismo pasa con la vasculitis de Wegener, que puede dar nódulos y masas, y entonces se puede confundir con un cáncer de pulmón. Bueno, señores, hemos dado todo. Hemos hablado todo lo de cáncer de pulmón. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Nos queda lo de nódulo pulmonar solitario, que lo vamos a dar en la segunda clase. Sí. Yo voy a dar hoy a las 6:30, voy a dar esta clase, y si no, dependiendo de cada grupo, la tienen el sábado con el doctor Julián. Doctor, Bueno, ¿qué tema se va hoy a la tarde? y vamos a seguir con lo de cáncer, vamos a dar todo lo de nódulo pulmonar, nódulo pulmonar solitario, paciente con múltiples nódulos pulmonares. Básicamente vamos a hablar de eso. Probablemente repasemos de vuelta lo de los paraneoplásicos, pero básicamente vamos a hablar de nódulo pulmonar múltiple y único. Va a ser una clase más corta. Bueno, si no hay más preguntas, alguna duda, alguna pregunta. Profe, tengo una duda Sí. respecto al EPIC de la imagen, la fibrosis heterogénea y homogénea. ¿Cómo sería el tipo de fibrosis? ¿Tipo
heterogénea se da en parches y la homogénea sería todo el pulmón o un lóbulo todo. Usted me está preguntando en EPIC. Sí, Mire, en EPIC habitualmente las imágenes son retículos intersticiales o en panal de abejas o en vidrio esmerilado. Pero hay algunas causas de EPIC que tienen zonas de condensación, tienen imágenes condensadas. Esas imágenes condensadas se llaman imágenes alveolares. Se ven blancas, homogéneas, como si fuera una nube blanca. ujú. Y a veces puede haber nódulos. Nódulo se ve como un nódulo redondeado. Por ejemplo, cuando usted tiene un paciente con sarcoidosis puede tener imágenes retículo intersticiales, nódulos y imágenes alveolares. Puede tener las tres. También, por ejemplo, en la histiocitosis o en la linfangioleiomyomatosis, usted puede tener imágenes quísticas, verdaderos quistes. Esos quistes se pueden romper y producen neumotórax. O sea, cuando dice homogénea es porque solo predomina o nódulos. Homogénea es sinónimo de alveolar, sinónimo de condensación, sin ser una neumonía, ¿no es cierto? Es una zona de pulmón que se ve blanca, condensada. Ah, ok. Condensado quiere decir que los alvéolos están todos ocupados. Sí, sí, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Y heterogénea, o sea, la heterogénea mezcla los tres. Reticular, Claro, nodular. heterogénea se refiere a que mezcla los tres tipos de lesiones. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Gracias, profe. Bueno, el Señor, que es misericordioso, dijo, ¿qué puedo hacer por los alumnos de quinto año? Y puso la Semana Santa. ¿Para qué puso la Semana Santa? Para ponernos al día. Para que usted, recordando los sacrificios de Cristo, estudie 12 horas el jueves, 12 horas el viernes, 12 horas el sábado y el domingo, como es Pascua, 8 horas en vez de 12. Entonces, no hagan grandes planes para la Semana Santa. Usted de 8 a 8 de la noche va a estar estudiando. Después de las 8 de la noche, si quiere, salga. Se juega la pelota, encuéntrese con sus amigos, salga con su novia, vaya al cine. Pero de 8 a 8 de la noche, usted tiene que estar con el culo en la silla estudiando neumo. Está claro, ¿no? Nunca se estudia sábado a la noche porque eso trae cáncer. Pero tiene que estudiar 12 horas todos los días y el día de Pascua 8 porque es Pascua. ¿Está? Bueno, señores, nos vemos. Que la pasen lindo y buena Pascua si no los veo. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe. Profe, gracias.